Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a su canal Hablando de Salud Ocupacional. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado dentro del área del trabajo y dentro del clima laboral, que es el acoso laboral. Nosotros los médicos, cuando vamos a hablar sobre un tema acerca de un paciente que está ingresado, siempre se omite el nombre por respeto e integridad de la persona y siempre nos referimos a propósito de un caso. Pues bien, a propósito de un caso, precisamente que en mi país está actualmente en la palestra pública y es de dos empleadas que están acusando de acoso laboral a un director ministerio bastante importante de mi país, pues quise traerles este tema. Y el acoso laboral es algo muy negativo en el clima, en el ambiente, el desarrollo de todo el trabajo, pues es una forma muy, digamos, abusiva. Es una forma de tú emplear tu cargo y estar por encima de las personas. Podemos definir el acoso laboral como el conjunto de prácticas o conductas que buscan hostigar al trabajador con el fin de amedrentarlo o intimidarlo. Hacer un tipo de intimidación dentro del trabajo es algo muy negativo, pues afecta tanto la parte emocional y psicológica y puede crear un muy mal desempeño en cualquier empleado. El acoso laboral regularmente puede venir desde el jefe inmediato o el jefe superior o el dueño de la empresa hacia el empleado. También puede venir de representantes del jefe inmediato o del dueño de la empresa, por decirlo así, que inciden de una manera u otra en la productividad del trabajador. Y también puede venir de los mismos compañeros, quienes inciden y le hacen presión a la persona, por decirlo así, para que produzca más o simplemente para abusar de él laboralmente. En el día de hoy te quiero enseñar solamente 5 señales que para mí son muy visibles. Hay muchísimas señales, pero estas 5 son las más visibles que tú puedes detectar que estás sufriendo de acoso laboral. Recordando que el acoso laboral no es algo de momento. Quiere decir que si la persona te insulta, te agrede verbalmente o te hace un daño psicológico de momento, no significa que tú estás sufriendo un acoso laboral. Estamos hablando que estas son actividades que van en el desarrollo del tiempo, o sea, en un tiempo prolongado. Estas 5 señales no van en orden de relevancia o de importancia, simplemente hice un listado de las tantas que son muy importantes, pero que son muy visibles, que fácilmente tú puedes decir, ok, yo estoy sufriendo de un acoso laboral. Número 5, violencia psicológica. Existe dentro del acoso laboral lo que es la violencia psicológica, que es injustificada y se hace a través de actos negativos y hostiles de forma sistemática, recurrente y durante un tiempo prolongado. Como dije en un principio, todo esto se desarrolla durante un tiempo y es de manera recurrente. O sea, que no son focales, no son que hoy hice esto y el mes que viene me hicieron esto, no, es algo recurrente, es algo continuo y que es durante un tiempo prolongado. Número 4. Cuando tú ves que te asignan objetivos o proyectos con plazos que son inalcanzables o imposibles de cumplir. Aquí hay un detalle y es que muchos de los superiores le dicen o le piden algo específico a un empleado y regularmente se utiliza mucho la palabra yo lo quiero para antes de ayer o lo quería para ayer. Si son cosas focales, si son cosas que son a veces que pasan, no hay problema. Pero cuando eso es continuo, cuando te ponen, mira, yo necesito que tú me hagas este proyecto y lo hagas para antes de ayer, todo el tiempo, continuamente y recurrentemente, eso es una señal que tiene que llamarte la atención porque te afecta a ti como empleado e incluso te manda una señal negativa. Te dice que tú no estás haciendo tu trabajo, te dice que tú estás retrasando X o tal proyecto, algo que está retrasando la productividad y que tú eres el culpable. Y eso va constante y recurrentemente. Todo siempre cae sobre ti. Número 3, la sobrecarga selectiva de trabajo. Donde hay muchos empleados y que
todos los empleados, de 10 empleados que hay en una área, solamente a ti te asignen más trabajos que a los demás. Eso es algo que debe llamarte la atención. Regularmente, si son muchos empleados, el trabajo debe ser repartido equitativamente, siempre y cuando obviamente hagan la misma función. Pero si solamente a ti te asignan más trabajos que los demás, te hacen una sobrecarga que es visible e incluso tienes que llegar antes de la hora de la entrada al trabajo y por tanta carga laboral que te asignan recurrentemente, te vas incluso hasta después de la hora de salida. Eso es algo también que debe llamarte mucho la atención. Número 2. Ignorar tus éxitos profesionales o hacerte el reconocimiento como tal. Muchas personas sufren de ese tipo de abuso. Hay un trabajo enorme. Tú lo desarrollas con toda tu profesionalidad. Le pones incluso tu marca de ADN. Es algo que visiblemente, notoriamente debe ser reconocido. Y sin embargo, es ignorado. Hay empresas, por ejemplo, que suelen hacer un reconocimiento ya sea de forma trimestral o semestral. Hay uno, por ejemplo, el empleado del trimestre. ¿Qué significa eso? Que ese empleado hizo muchísimo más esfuerzo de lo que debería ser normal para desarrollar el trabajo, para producir al final el resultado. Y como lo dije anteriormente, le dejó esa marca. Es algo que visiblemente es reconocible. Sin embargo, cuando tú ves que pasan trimestres y trimestres y asignan ese premio o ese reconocimiento a otras personas y tú haces tu mejor esfuerzo, porque una cosa de buena que tiene, por ejemplo, ese reconocimiento, que es el empleado del trimestre o del semestre, es que genera el deseo de producir y que también tú seas reconocido. Pero cuando tú haces incluso muchísimo más trabajo porque tú tienes una sobrecarga, precisamente como dijimos anteriormente, la cumples y te ignoran. Entonces también es algo que llama mucho la atención y también causa mucha frustración como persona. Y número 1 es los castigos o las sanciones que se ponen dentro del trabajo son más severas y más estrictas sobre ti. Eso es algo también que te debe llamar mucho la atención, puesto que hay personas que, por ejemplo, en el conglomerado del mismo trabajo que tú realizas, son sancionados o amonestados, se le hace una amonestación por escrita, algo verbal, pero cuando en ti se hace una amonestación fuerte, cuando te llaman la atención delante de los demás, cuando te hostigan verbalmente para que tú y todos los demás que están trabajando contigo se sepan que tú has hecho algo muy malo y sea malamente reconocido delante de todo el mundo de una forma arbitraria, de una forma demasiado extraordinaria, entonces también es algo que debe llamarte la atención, porque una amonestación debe estar ligada a un protocolo. Hay una amonestación por verbal, luego viene una amonestación por escrito y luego quizás viene la desvinculación o el descuento monetario. Pero cuando tú haces algo que tus superiores o tu jefe quieren poner más grande de la cuenta y hacen que todos tus compañeros lo sepan de forma verbal, de forma escrita, pero con una severidad notoria, entonces es algo que también te tiene que llamar la atención. Estamos hablando de un conjunto de cosas que te pueden así a ti pensar que tú estás sufriendo de un acoso laboral. El acoso laboral es algo muy negativo, es algo que destruye empresas, destruye personas. Hay personas incluso que se han suicidado precisamente por sentirse acosados, porque todos somos diferentes y no todos tomamos las cosas de la misma forma. Hay personas que se han frustrado, hay personas que han perdido su vida, que trabajando excesivamente se han enfermado física y emocionalmente, y eso es a consecuencia de un acoso laboral. Recuerden, son estos tips de esas cosas que son muy relevantes y que se vienen llevando a cabo durante un tiempo determinado. No simplemente focalizado de un momento a otro, sino durante un tiempo determinado y que es continuo y sistemático. Si estás sufriendo de eso, entonces tú deberías dirigirte ya sea al cargo superior de esa persona que tú sientes que te está acosando, o si en tu país, por ejemplo, existe lo que es la parte de quejas, la recepción de quejas de un ministerio. Por ejemplo, aquí existe el Ministerio de Trabajo, la parte específica del área de salud ocupacional.
ahí se pueden emitir quejas y de hecho de ahí fue que salió precisamente la motivación de este video, donde actualmente en la palestra pública de nosotros tenemos una acusación bastante fuerte. Eso se investiga, eso se determina y si hay consecuencias, o sea, si se detecta realidad, entonces hay consecuencias severas tanto para el empleador como para las otras personas que están llevando a cabo ese tipo de actividad negativa. Me gustaría saber otros tips que tú podrías compartir con nosotros para saber si una persona también ayudarnos para identificar si tú estás sufriendo de un acoso laboral. Recuerden, eso es algo muy negativo y debe ser denunciado. Muchísimas gracias por la amabilidad de su atención como siempre y nos vemos en un próximo video.